Quiero que me acompañes al libro de los Hechos, capítulo 16. Libro de los Hechos. Hoy te vas a parar, levantar y ir de vuelta toda la prédica. Amén a eso. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25. El que lo encontró me hizo un amén con violencia. Hechos 16, 25. Y antes de leer, yo te quiero soltar el título. No sé cuántos Benito hay acá. Pero antes de leer, yo te quiero soltar el título. Y voy a desarrollar la palabra conforme a lo que vos quieras recibir hoy. Porque yo necesito que vos recibas, necesito que te conectes conmigo para que sepas que Dios algo va a hacer hoy. Amén a eso. Entonces, como Dios algo va a hacer, yo necesito saber de qué se va a tratar este mensaje. Porque de este mensaje va a cambiar tu atmósfera y va a cambiar tu vida. Amén a eso. Yo le puse por título, y cuando yo suelte el título, realmente si estás conectado conmigo, vas a entender que hoy algo va a suceder en tu vida. Amén a eso. Yo le puse por título a este mensaje: los de repente de Dios. ¿Cuánto dice la palabra? Los de repente de Dios hoy van a comenzar en esta casa. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Hechos 16, 25 dice la palabra de Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos. Digan conmigo, cantaban himnos. Y los presos lo oían. Entonces sobrevino ¿qué? Un de repente. Digan conmigo, un de repente. Sobrevino un de repente, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron ¿qué? Todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuánto dice la verdad? Yo no sé si hay gente que hoy está esperando algo de parte de Dios, pero yo vengo a decirte hoy en esta casa, vamos, yo necesito que todos se conecten conmigo. Yo vengo a decirte algo en esta casa. Si hoy en día estabas pasando presiones, estabas pasando una parte negativo, estabas en la cárcel y no sabías qué hacer en tu vida, yo dice hoy vienen los de repente de Dios en esta tierra. Lo que antes estaba atado iba a comenzar a desatarse. Lo que antes, yo si estuviera ahí estaría alabando, saltando a Dios. Cuando me sueltan una palabra que viene de repente de Dios para tu vida, va a cambiar tu historia. Hay algo que hoy va a comenzar a suceder. Y no, yo creo que no me entiendo. No. Porque no entiendo por qué hay gente sentada. Porque cuando te sueltan una palabra que viene de repente de parte de Dios, la iglesia tiene que pararse loca. La gente que le cree tiene que saltar, tiene que brincar y tiene que saber que hoy algo va a suceder en esta casa. Aleluya. Y yo lo que tenés al lado es que hoy algo va a suceder. Dios no bendice a los tibios ni a los fríos. ¿Está conmigo? ¿Tiene fe? Porque yo le voy a meter y no sé si me va a poder seguir. ¿Estás seguro todavía? Vamos. Y ahora que tenés a decirle despertate. Porque no viniste a la iglesia a dormirte. Sacudirlo y decirle despertate. Aleluya, me está escuchando un poco más. Antes de la puerta ustedes. Dice la palabra del Señor y de repente vino un gran terremoto. Yo tengo que entender en primera instancia qué significa la palabra de repente. Yo tengo que saber que cuando yo interpreto qué significa la palabra de repente, ahí se activa lo que Dios me quiere soltar. ¿Cuántos me están entendiendo aquí? Yo necesito que cada servidor en su área se ponga las pilas, porque se van a terminar sentando todo. Amén a eso. Cuando viene un de repente de parte de Dios, cuando viene un de repente de parte de Dios, ahí es cuando algo divino sucede. Nunca va a venir un de repente de Dios si no hay una intervención divina. Amén a eso. El reino no se desata si no hay nadie que crea en el reino. Por algo venís a esta casa, por algo venís a la iglesia, por algo estás en este lugar, no porque te gustan los pastores, porque venís a perder tiempo. La gente que está en este lugar viene a buscar a Dios, y aquel que busca a Dios busca de repente y busca la manifestación. Ahí se activa todo, vamos, y busca la manifestación de Dios en este lugar. Hay gente que tiene que saber que no viniste a la iglesia a perder el tiempo, no viniste a la iglesia a que tu vida sea un infierno, viniste a la iglesia para que de repente de Dios hoy descienda en este lugar y viva que bajo esa presencia estoy, que yo voy a probar
de repente de Dios. El de repente de Dios solamente viene cuando hay una intervención divina. La gente de repente estaba mal y no sé qué pasó, pero Dios bendijo. Hay algo que sucedió de repente y solamente pasa cuando Dios interviene. Nunca, pero nunca te va a suceder algo glorioso en tu vida si no está la intervención de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Nunca vas a poder pasar de una atmósfera a otra, de una temporada a otra, si no está de repente de Dios. Nunca vas a poder ser bendecido, cambiar tu imagen, cambiar tu vida, si no hay una intervención divina. Ahora yo te pregunto, ¿estás igual que hace 10 años, 5 años o cuando comenzaste la iglesia? ¿Hubo algo que cambió tu vida? ¿O hubo algo que estás queriendo cambiar tu vida? Esos son de repente de Dios. Porque un sábado a la noche, hoy es miércoles, un miércoles a la noche quizás, estabas en una esquina, drogado, drogada, fumando, andás a ver qué estabas haciendo, pero de repente estás en una iglesia. Hay algo que está sucediendo para aquel que está teniendo la visión de Dios. ¿Cuánto me van siguiendo a mí? Es que un de repente solamente viene cuando hay alguien que cause a Dios. Un de repente solamente viene cuando alguien provoca a Dios. Diga conmigo, hoy vamos a provocar un de repente. Dígalo más fuerte, vamos a provocar un de repente. No, más fuerte, vamos a provocar un de repente. Ahí está, si tenemos que hablar. Porque cuando hay que murmurar, murmuramos. Pero cuando hay que alabar, alabamos. Cuando hay que quejarse de tu pastor, de tu hermana, lo hacemos. Pero cuando vamos a repetir palabras de bendición, nos callamos. Llegó el tiempo que uses tu boca para bendecir. ¿Cuánto me va siguiendo? Ay, pero no me gusta el pastor. Para eso sí nos quejamos. Pero para recibir palabras y dar las buenas nuevas no decimos nada. Cuando yo entiendo que un de repente se provoca, diga conmigo, se provoca. Cuando un de repente se provoca, ¿está preparado para lo que viene? Cuando un de repente se provoca, el cielo manda un terremoto y las puertas se comienzan a abrir. Ay, yo pensé que había cambiado. Cuando hay provocadores de terremotos, cuando hay provocadores del reino, Dios dice a este que me está provocando, a este le voy a abrir todas las puertas. Hay gente que debe recibir puertas abiertas por estar provocando a Dios. Yo pensé que había dos de esto. Dios te dice hoy, aquel que me provoca, le voy a abrir las puertas, Dios. Aquel que me provoca hoy, le voy a abrir las puertas de trabajo, aleluya. Dios me dice aquel que hoy me provoca, le abriré la puerta a una restauración de repente. Y de repente estaba sin trabajo y de repente lo va a tener. De repente estaba solo y de repente estabas en la iglesia con tu familia alabando al Señor. De repente no tenía nada y de repente Dios te da todo. Las cadenas hoy se van a comenzar a romper. Las puertas hoy se van a comenzar a abrir. Para alguien que provoque Dios de repente de Dios. Aleluya. Aleluya. Dale fuerte, 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 fuerte. Y ya conmigo lo de repente se provoca. Nunca va a haber una intervención divina si yo no la provoco. Para que Dios derrame, yo lo tengo que provocar. Mira que de este lado, si les llegó el momento de provocar. Llegó el momento que provoquemos a Dios. Si no te gusta lo que estás viviendo hoy, llegó el tiempo que provoques para que Dios abra las puertas, rompa cadenas y sienta su presencia. Es que hay gente que no provoca a Dios. Hay gente que dice, Señor, oraciones de lamento. Y Dios quiere una oración de alguien que lo provoque. Una oración de alguien con fe. Que sepa lo que quiere. Dios no quiere tibios. Dios no quiere gente fría. Dios quiere gente caliente. Que en su corazón haya un fuego, una antorcha encendida. Y que sepa que por más que el diablo te mande tormento, te mande un hielo, te mande lo que sea, nada va a poder apagar la antorcha que Dios te dio. Pero pastor, ¿cuál es esa antorcha? Es la luz que tenés por dentro, que a pesar que en tu casa hay oscuridad, tú vas a reverdecer, tú vas a florecer, tú vas a iluminar a toda tu familia. Hay gente que tiene que saber en este día que aunque quizás el diablo te quiso atacar, aunque te quiso ahí como opacarte, como querer turbarte, yo me dice, hay gente
que hoy tiene que saber que su antorcha que estaba apagada hoy va a comenzar a encenderse ahí bien fuerte. Yo no sé si hay otro violento que toque a alguien y le diga hoy tu antorcha se va a encender. Vamos a tocar a alguien, no le decir hoy tu antorcha se va a encender. Hoy te vas a levantar. Profetizaré a alguien. Hoy te vas a levantar. Hoy te vas a prender fuego. Hoy Dios va a hacer contigo cuando flote de esa manera. Pablo y Silas estaban en un conflicto, estaban en un problema. La Biblia dice que estos hombres estaban presos, estaban en una cárcel, la estaban pasando mal, ¿sí o no? Pablo y Silas la estaban pasando muy mal. Y en la cárcel no hay momento, no hay ni lugar y no hay la situación oportuna para poder estar positivo, ¿verdad? Pasado esto un plano actual para que me puedas entender. Pablo y Silas estaban en la cárcel y ellos la estaban pasando mal. Pero, diga conmigo, pero de repente algo sucedió. Ellos en vez de quejarse por su situación, ¿qué es lo que dice la Biblia? Se pusieron a alabar a Dios. Yo no sé realmente la situación que vos estás viviendo hoy. No sé qué te está pasando en la vida. No sé qué cárcel estás metido hoy o metida. No sé cuál es el momento que vos sentís que está todo opacado, que sentís que estás preso. Pero diga conmigo otra vez, pero en ese momento de esclavitud, hoy vos vas a entender que vas a tener que alabar a Dios. Hay gente que está pasando tantos procesos en la vida hoy mismo. Yo siento de parte de Dios que vino mucha gente nueva. Y yo puedo sentir en el Espíritu que viene la gente ya con sus últimas fuerzas. Que viene la gente si quizás desgastado, desgastada, pero bendito sea el Señor que viniste hoy a esta iglesia, de repente a esta predicación, y Dios te dice, así como Pablo y Silas que estaban en la cárcel y no sabían qué hacer, así dice el Señor, a partir de ahora, aunque estés en tu peor momento, aunque pienses que está todo mal, dice el Señor, deja de quejarte y entiende que en la queja yo no me muevo. En medio del proceso, en medio de la angustia, en medio del caos, hay gente que tiene que entender que ahí tienes que aplicar el modo espiritual. No veas tu problema, mejor ve a Dios en el problema. Hay gente que tiene que saber que si hoy en día, aleluya, está pasando el peor momento de tu vida, está pasando la peor situación de tu familia, estás sin trabajo, no tienes plata, se están enfermando tus familiares, se despertó un cáncer en tu vida, tus hijos están enfermos. El Señor dice, estás en una cárcel, pero diga conmigo, pero de repente, y más fuerte, pero de repente, en medio de esa cárcel y en medio de ese caos, Dios te dice, no te quejes. En medio de ese caos, en medio de esa cárcel, el Señor dice, comienza a levantarte y a alabar a Dios, porque aquellos que me alaban, aquellos que me adoran, en medio de un proceso, aquellos que me alaban, aquellos que me adoran en medio del proceso, dice el Señor, y alguien tiene que levantar eso, y dice el Señor, aunque la estés pasando mal, varón, aunque la estés pasando mal, mujer, aunque te sientas en la cárcel, dice el Señor, adórame, alábame, porque aquellos que adoran el Espíritu y el dolor en medio del proceso, voy a abrirte las puertas, voy a mandar el de repente, voy a mandar el terremoto, porque voy a abrir lo que el diablo te quiso cerrar. Hay gente de hay gente que hoy está entendiendo que Dios te está diciendo a partir de ahora, diga conmigo, a partir de ahora, de repente de Dios se va a manifestar. Diga más fuerte, de repente de Dios. Y de repente las puertas estaban cerradas. Y Dios te dice ahora, las puertas van a comenzar a abrirse. Las puertas van a comenzar a abrirse. Cuando, pastor, hoy de repente estaba cerrado y de repente se abre. De repente estaba cautivo y de repente libertad. Yo vengo a declarar en esta hora que hay hombres que de repente estaban en consumo, mujeres que estaban cansadas de que su esposo esté en consumo. Dice el Señor, a partir de ahora, de repente estaba llorando y dice el Señor, y las puertas se abren. Esto para que el que lo crea, las puertas se abren
libertad para aquellos que alaban el Espíritu y en verdad. Habrá alguien que le gloria a Dios. Aleluya. Diga conmigo, voy a dejar de quejar, porque la queja no derrama de repente de Dios. Mira que tenés al lado, si te dejas de quejar, es que la queja no derrama nada. La queja viene del infierno. Ahora, cuando vos ves que hay un problema, diga conmigo problema. Pero hoy se te está revelando que en medio del problema vas a alabar a Dios. De repente todo comienza a cambiar. Si quizás estás viendo que hay un problema matrimonial, hay un problema en tu matrimonio, dice el Señor, de repente hoy y no mañana, hoy las cosas van a comenzar a cambiar. No sé cuántos venimos hoy aquí, pero hay gente que tiene que saber que cada palabra que sale de mi boca, Dios está usando mi vida para poder bendecirte. Y si de repente no te gusta lo que Dios está predicando, no sé cómo, pero de repente va a cambiar tu pensamiento ahora en el nombre de Jesús. Quizás estaba distraído o estaba distraída. De repente hoy algo va a suceder en esta hora. Pero de repente quizás no me encajo la palabra, es que de repente ahora te vas a comenzar a encajar. Porque Dios hoy viene a derramar algo, no sobre mí, porque ya lo hizo. Viene a derramar algo sobre tu vida. Que de repente estabas cautivo y Dios te dice, aquellos que estaban cautivos, de repente van a recibir libertad. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero Dios derrama en esta casa. Rima, canta, banda, alabanza. Dios me dice, derramo en esta casa para los violentos que se levantan hoy. De repente la libertad, viene la liberación, viene el romper cadenas, viene la alabanza, viene la gloria para aquellos que se levantan a glorificar al Señor. Cuando todo está mal en tu casa, alguien diga amén a eso. Yo no sé, pero Dios se metió. Yo tengo un boquete preparado, pero Dios me está dando tanta revelación que yo necesito darte nada. ¿Sabes? Hay gente que dice que nos ven como quizás hay un bosque preparado, sí es verdad, pero no te olvides que está Dios acá. Y cuando Dios se mete hay algo que va a suceder. Y yo no sé si vos me estás entendiendo, pero hay algo que hoy va a suceder para aquellos que lo crean y tienen hambre y sed. Y hay algo que Dios va a derramar aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira lo que tenés a tu lado, decirle hoy viene tu milagro. Profetizarle bien fuerte, dile hoy viene tu milagro. Si estás con tu familiar, un amigo atrás, por ahí señalar, decirle hoy es el día de tu milagro. Vamos, si querés repetir, hacerlo. Decirle hoy viene el día de tu milagro. Profetizarle, hoy viene el momento de tu milagro. No es mañana, no es pasado, es hoy. Hoy de repente estabas enfermo, de repente comenzaste a estar sano. Mirá, decirle hoy te veo con una cara bendecida impresionante. Hoy de repente viniste, man, y ahora vas a irte activado, vas a irte bendecido, vas a irte empoderado, vas a irte restaurado, vas a irte encendido como una antorcha, porque de repente estaba mal, pero Dios de repente me dice, saco tu maldad, saco tu quietud y vengo a traerte llenura de Dios sobre tus días, porque Dios no quiere que estés triste y amargado, pero Dios te dice, vengo a darte la luna de días, de repente vengo a cambiar tu mentalidad, porque los de repente de Dios hoy se están soltando. Aleluya, mira eso. Mira. Dice la palabra de Dios en Jeremías 1. Jeremías 1:11 dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, y vi una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto. Yo no sé si alguien puede levantar esto. Bien has visto, Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo no sé si hoy alguien me está entendiendo, pero aquel que sepa que hoy hay un de repente de Dios en este lugar, Dios te dice, así como le dije a Jeremías, ¿realmente tú lo estás viendo, Jeremías? ¿Realmente puedes ver lo que yo te estoy mostrando? Mira lo que tenés que decir, ¿estás viendo lo que está sucediendo aquí? ¿Realmente estás viendo lo que está pasando aquí? ¿Realmente estás viendo que hoy me viste triste y ahora estoy feliz? Dice la palabra
yo me apropio de esa palabra y cuya presencia estoy en esta hora, bajo esta unción poderosa. Y yo declaro y profetizo sobre tu vida que lo que Dios te dijo, lo que Dios te soltó, de repente hoy viene y Dios dice: voy a apresurar mi palabra sobre ti. Es que tu familia no llegaba, de repente va a comenzar a llegar. Es que tu esposo va a cambiar, es que de repente va a comenzar a cambiar. Porque yo apresuro mi palabra, yo apresuro mi restauración, yo apresuro mi bendición. Ahora alguien que diga hoy: recibo esta palabra, porque Dios te dice hoy: estoy soltando de repente y vengo a apresurar mi palabra sobre ti. No vas a tardar 40 años, sino que en días vas a poder lograr lo que tú quieras, porque de repente Dios hoy se está soltando, aleluya. De repente Dios hoy está apresurando su palabra y Dios está interesado en poder cumplir su palabra en ti. No sé cuántos pueden decir amén a eso. Pero Dios sabe lo que hace. No te pienses que vas a estar toda la vida para recibir esa palabra cumplida de parte de Dios en ti. Dice la Biblia que Dios lo quiere apresurar. ¿Por qué tarda la palabra de Dios? Dios hoy dice: mira, yo no sé si me está entendiendo, hijo, pero vos pensaste que iba a tardar mucho tu casa. Vos pensaste que iba a tardar mucho tu restauración. Oh my God. No sé si hay un evento acá. Es que vos pensaste que iba a tardar mucho tu trabajo. ¿Acaso Dios no le dijo a Jeremías: ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Es que estás viendo lo que te estoy soltando. No es mañana, no es pasado, es hoy. Jeremías, tú estás viendo lo que yo estoy viendo. Bien has visto. Porque a partir de hoy, diga conmigo, a partir de hoy hay un de repente en mi vida. Ahora digo fuerte: a partir de hoy mi familia será casa de Dios. Diga conmigo: a partir de hoy mis hijos servirán a Jehová. A partir de hoy mi matrimonio servirá a Jehová. Es que de repente de Dios viene y Dios dice: estoy interesado en apresurar mi palabra sobre ti. Hoy yo vengo a declarar sobre la gente de este lugar, aleluya. Y vos, si querés echar, saltar, hacer lo que vos quieras. Pero Dios me dijo: aquí solté palabra de restauración, aquí solté palabra de avivamiento, aquí solté palabra de vehículo. Y dice el Señor: hoy yo vengo a apresurar. Ay, hoy yo estoy moviendo los cielos. Es que no tenés vehículos, yo lo estoy gestando ya los cielos, de sacar de la tierra. Yo ya lo tengo ahí, créelo que la tierra. Vas a comprar sin dinero, vas a planificar cosas que nunca antes había planificado. Pero hay gente que tiene que entender que de repente Dios está hoy y Él está interesado en apresurar la palabra. Es que de repente vas a suceder tantas cosas gloriosas en tu vida que ahí vas a entender que es Dios. Porque solamente un de repente viene cuando está en la intervención de Dios. Cuando dicen amén. Aleluya. Bueno. Mira, la Biblia dice que Jeremías había visto una vara de almendro, específicamente. Dice la palabra que Jeremías se había visto una vara de almendro, una rama de un árbol, para que podamos entender. Y dice la palabra que esa rama estaba seca, esa rama estaba como sin fruto. Diga conmigo: no estaba florecida. Esa rama estaba triste, como cuando cortas la rama de un árbol y está seca, que ya no sirve para nada, que es leña en realidad. Y la Biblia dice que así, de esa manera, estaba esa vara de almendro. Diga conmigo: pero cuando está la intervención de Dios y le dice: Jeremías, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Jeremías dice: sí, lo estoy viendo. Es que de repente lo que estaba seco va a comenzar a florecer. Es que de repente lo que estaba en la oscuridad va a tener la luz. Es que de repente lo que no funcionaba, aleluya, va a comenzar a funcionar.
Dios me dice, de repente hay gente que vino en aflicción, que vino triste, que vino abatida. Y el Señor me dice que de repente vas a comenzar a recibir el gozo que hoy te estoy impartiendo. Yo sé que Dios me está hablando y con mucha presencia estoy. Yo puedo ver como ángeles aquí que se están moviendo. Puedo ver como hay una nube de bendición aquí sobre tu cabeza. Y veo gente que no entiende nada todavía, pero está sintiendo algo en su interior. Quiero decirte algo, eso que estás sintiendo es el poder de Dios. Es que de repente viniste de una manera y te vas a ir de otra en este día. Dice la Biblia que esta vara de almendro estaba seca, no tenía frutos. Y dice el Señor, Jeremías, ¿estás viendo esta vara? Y dice Jeremías, sí la estoy viendo. Ok. Una vara es imposible que no crezca si no está plantada. Aquellos que saben botánica, que saben de plantas, saben que hay plantas que no crecen simplemente de arranque, necesitan una semilla, diga conmigo semilla. Y esta vara de almendro no crece, si no crece con una semilla, no crece injertada. Y la Biblia dice ciertamente que esta planta o árbol está adelantada a los tiempos. ¿Está conmigo? Sí. Dice que esta planta o este árbol, mejor dicho, está adelantado a los tiempos. Dice la Escritura que Dios está apresurado en cumplir su palabra. Y compara la palabra apresurado con esta vara de almendro. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay algo que está seco, Dios de repente se encarga que florezca, aunque tú no lo puedas ver. Pero Dios, en este mensaje hay un estudio científicamente que dice que la vara de almendra o el árbol de almendro está adelantado en los tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros estamos en invierno casi nada crece más que lo cítrico. Dice que cuando están en invierno, el árbol de almendro está adelantado. Diga conmigo, está adelantado. Este árbol de almendro está adelantado y comienza a florecer en invierno antes del tiempo que la primavera. Qué loco, ¿verdad? Es que Dios me dice, teológicamente y por su palabra, que aunque vos hoy en día estés seco, espiritualmente, estés seco financieramente, estés seco tu matrimonio, estés seco en tus hijos, aunque hoy en día no hay nada que florezca, que vos te sentís como esa vara que está todo mal, que estás cortado, dice el Señor, a pesar que te sientas mal, hoy vas a reverdecer, vas a florecer. Porque dice, yo vengo a adelantarte los tiempos. Porque hoy en día quizás vos estás pasando un invierno crudo. Quizás estás pasando el peor momento de tu vida. Quizás estás como Pablo y Silas en esa cárcel que no sabían qué hacer, pasando el peor momento de su vida. Diga conmigo, pero de repente. Dígalo más fuerte, pero de repente. Esa vara de almendro, dice el Señor, que estaba pasando por un invierno crudo, pero comenzó a florecer antes de tiempo. Diga conmigo, antes de tiempo. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que hoy su palabra está diciendo, aunque estés pasando el peor momento de tu vida, aunque estés peor, aunque estés sintiendo lo más grave en tu cuerpo, aunque te sientas en una cárcel, dice el Señor, así como tuvo Pablo y Silas que yo abrí las puertas y derramé un terremoto y de repente ya algo sucedió, así como esta vara de almendro que estaba seca, dice el Señor, y antes de tiempo la hice florecer, y su palabra dice que Dios está interesado en apresurar en cumplir su palabra en tu vida. Hay gente que tiene que saber que en este día las puertas se van a abrir antes del tiempo. Tu familia va a llegar antes del tiempo. Tu restauración va a llegar antes del tiempo. Tu liberación va a venir antes del tiempo. Porque ciertamente florecerás, crecerás y grandes cosas hará Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen eso? Y dice la Biblia en Números 17:8, dice así: y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojando renuevos y produciendo almendras. ¿Qué te quiero decir con esto? Aunque la gente muchas veces quiso opacarte y destruirte, lo que Dios toca
lo que Dios elige, lo que Dios marca, lo que Dios señala, es indestructible. Lo que Dios te está diciendo hoy es que hay gente que se sintió en el peor momento de su vida. Hay gente que se sintió tan seco, pero Dios dice en su palabra: ciertamente crecerás, ciertamente florecerás. Hay gente que quiso verte en tu destrucción. Hay gente que estaba esperando que te caigas y te hundas. Hay gente que quería lo peor en tu vida. Pero diga conmigo: pero de repente. Diga más fuerte: pero de repente. Ayer estaba mal y hoy Dios me restauró. Ayer estaba perdido y hoy Dios me salvó. Ayer estaba en la calle y hoy estoy en la iglesia. Ayer estaba tirado en la santa, hoy estoy alabando a Dios. Ayer estaba ahí en el suelo, hoy estoy arriba, arriba, arriba. Aleluya. Aleluya, mira esto. Yo quiero que hoy se plante una semilla en ti. Y que sepas que a partir de hoy, cuando recibas esta palabra, ya no va a ser tu vida como antes. Hoy algo tiene que suceder en ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo: yo no nací para estar en derrota. Ahora yo quiero que lo repitas solamente y lo creas. Diga conmigo: yo no nací para estar en derrota. Haga conmigo así: el diablo tiembla a los derrotados de Dios. El diablo tiembla cuando hay hijos que se levantan en el nombre del Señor. El diablo te tiene miedo cuando de repente estabas oprimido y de repente te levantas a servir al Señor. Es que de repente estaba cautiva y de repente me levanto a servir a Dios. Diga conmigo: de repente de Dios viene para hacer una intervención de vida en tu vida. Viene a traer un cambio de genética. Viene a traer algo de Dios sobre ti. Porque ya Dios me dijo: dile a la gente de esta iglesia que de repente estaban peleando por crecimiento y a partir de hoy vienen de repente de Dios. Y dice el Señor: prepárense, prepárense, porque estoy apresurado. Aleluya. Estoy apresurando el crecimiento, iglesia. Estoy apresurando los ministerios. Estoy apresurando las almas que van a venir aquí a causa de Cristo. Alguien que diga: mira eso. Aleluya. Pero estamos acostumbrados que cuando viene de repente y llega la bendición, viene la frustración. Estamos acostumbrados que de repente Dios bendijo, Dios restauró, etc. Pero llega un momento que el diablo también se va a levantar a querer robarte lo que Dios te dio. Dios ya te levantó, ya te bendijo, ya te soltó. Dijo: voy a apresurar mi palabra en ti. Pero también de repente el diablo se te va a levantar. Y ahí tú tienes que entender que muchas veces no traemos nuestras cargas al altar. La Biblia dice en Números que Leví, dice que Aarón era un levita. Los levitas, ¿qué hacían? Adoraban y cantaban en el tabernáculo. ¿Y qué hacían Pablo y Silas? Adoraban y cantaban en medio de la cárcel. Yo quiero decirte algo de parte de Dios en este día. De repente hoy entenderás que no importa de dónde vengas, no importa lo que seas, no importa lo que haya hecho. Lo que importa es que tu alabanza y tu adoración cambien el lugar donde vos estás. Lo que importa es que entiendas que de repente Dios viene para aquellos que crean. Y si estás en medio de una cárcel o estás en medio de un tormento muy grande, alaba y glorifica al Señor. Dale toda la gloria a Él, porque de repente vas a poder ver el milagro de parte de Dios en tu vida. De repente vas a comenzar a ver cómo las puertas se abren, cómo Dios bendice, cómo las cadenas se rompen, cómo Dios trae multiplicación, cómo Dios derrama sanidades, aleluya, cómo Dios trae restauración sobre la vida. Solamente eso viene para esas personas que entienden que no hay que negar lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchas veces la vida te trae a golpes, amén. Quiero que me pongas esa pista de hermoso momento, porque
Dios me está hablando mucho sobre esta gente aquí. Veo mucha gente nueva. Y Dios te quiere decir en este día, de repente viniste mal. A ese matrimonio que está ahí, no sé si es el matrimonio, a ustedes dos. Dios le dice, de repente vinieron cansados, sin fuerzas, tristes y en angustia. Vinieron desahuciados con sus últimas fuerzas. Pero dice el Señor, a partir de hoy, de repente hay un cambio sobre su vida. Hay algo que Dios está derramando sobre vos, mujer, muy grande, y sobre vos, varón. Dios te quiere quitar la culpa hoy y la frustración. Es que de repente llegaron mal, pero ya algo está sucediendo. Hay una atmósfera muy nueva aquí. Y yo quiero que entiendas algo, iglesia. Cuando no dejamos que Dios obre en nuestras vidas, nos cargamos con esa cruz que no nos deja avanzar. Nos cargamos con ese impedimento y nos encerramos en la cárcel y no queremos salir. Mas Dios, yo estuve notando muchas veces, porque muchas veces el fracaso de estar en una cárcel no te deja alabar a Dios. El tormento de que estás pasando una situación muy mala no te deja levantar y adorar a Dios. En el momento donde quizás estás pasando la peor trama de tu vida, la peor situación, estás en la cárcel, estás re drogado, estás haciendo lo peor que pudiste haber hecho. Pero Dios te dice, a pesar que ahí estás mal, hoy yo quiero cambiar tu territorio, quiero cambiar el lugar donde vos estás, para que sepas que solamente alabando y adorando a Dios, tu vida y tu familia puede ser diferente. Hay gente que está tan frustrada y tan frustrado porque está tan pensando en sus conflictos, sus problemas, que están cerrados con barrotes que no lo dejan salir. Están cautivos en la tristeza, están cerrados por el fracaso, están llenos de dolor, están llenos de angustia, llenos de frustraciones, que no te permite salir de esa cárcel, no te permite que tus puertas se abran. Mas Dios dice en este tiempo, trae tu fracaso al altar, trae tu angustia al altar, trae tus dolores, tus inquietudes al altar. Hoy algo va a suceder aquí. Y Dios le habla ciertamente a esas personas que ya están cansadas de vivir cautivos, que están cansadas de estar presos del dolor, presos de la angustia, presos de las deudas, presos emocionalmente, presos que el ministerio no crece, que tu liderazgo no funciona, que están en cautivos en un matrimonio que no va ni para atrás ni para adelante, que ella no cambia, que él no cambia, que el trabajo siempre es lo mismo. Hay gente que se siente presa y cautiva, que no puede adorar a Dios. Hoy había en este momento, cuando comenzó a poner una resistencia muy grande, porque el diablo sabe que esta palabra iba a cambiar tu atmósfera, y los adoradores hicieron su mejor trabajo y lo hicieron muy bien, porque hoy en día tú estás recibiendo lo que Dios te está soltando, porque Dios no te quiere preso del dolor y presa de la angustia. Dios no quiere que vivas encerrado en una cárcel que nunca más vas a poder salir. Dios no quiere que vos estés cautivo del dolor todo el tiempo. Dios quiere ciertamente en este día que hoy sueltes el dolor, que sueltes la angustia, que sueltes lo que te hace mal. Y la Biblia dice que tienes que traer tu vara al altar. ¿Cuál es esa vara que hoy en día está seca? ¿Cuál es el momento que hoy en día está seco en tu vida? Yo voy a llamar a los adoradores rápido aquí al altar. ¿Cuál es ese momento ahí en tu vida que tú sientes que está seco? Bendecimos la transmisión. Gracias por tu tiempo.